La Registraduría Nacional del Estado Civil fijó entre 24 y 45 pesos, dependiendo del volumen de datos a consultar, el costo que deben pagar los particulares que deseen acceder a la base de datos del Archivo Nacional de Identificación ANI por cada registro consultado o cada cruce de datos. Para ampliar el tema nos acompaña en el set de Registra TV el doctor Carlos Ernesto Camargo Asís. Él es secretario general de la Registraduría Nacional del Estado Civil, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, Mabel, por la invitación. Y en la parte alta del auditorio nos acompaña un grupo de funcionarios de la entidad. Gracias por su presencia en el programa. Bueno, para empezar, muchas entidades deben recurrir a las bases de datos de la Registraduría Nacional para poder corroborar la identidad de una persona. Pero, ¿a qué base de datos tienen acceso estas entidades y qué tipo de información es la que encuentran ahí? Bueno, en primer lugar, las entidades públicas, conforme lo establecido en la resolución 6167 de 2012, se les permite el acceso a unas bases de datos. Encontramos al Archivo Nacional de Identificación o ANI, que lo conforman todas las personas mayores de 18 años, al Sistema de Información de Registro Civil, que tiene que ver con todo el registro civil de nacimiento, de matrimonio y de defunción, así como también al AFIS, que lo conforman todas las minucias de las huellas dactilares de las personas. Se permite para el acceso, se ha establecido conforme la resolución anteriormente mencionada, que se haga a través de un convenio interadministrativo con las entidades públicas. Se entregará el suministro de la información o se suministrará la información no sujeta a reserva legal. Es decir, todas aquellas, se les entregará todos los nombres y apellidos completos de la persona, se les entregará el lugar y fecha de expedición del documento y el estado de la vigencia del documento. Claro, usted ha hablado de 3 sistemas a los que se pueden acceder, pero hoy en día, más o menos, ¿cuántas entidades públicas, estamos hablando en este momento de entidades públicas, tienen acceso? Sí, hoy en día aproximadamente con 45 entidades públicas tenemos vigentes convenios interadministrativos para el suministro de información. ¿Y las entidades privadas también han mostrado interés por tener acceso a estas bases de datos y en qué caso las usan? Por supuesto, las entidades privadas han mostrado mucho interés. Conforme a la resolución 2891 del año 2012, estas entidades privadas podrán tener acceso al Archivo Nacional de Identificación. Por supuesto, bajo los protocolos establecidos en la misma resolución, teniendo en cuenta que debe suscribirse con la entidad un contrato de suministro de información o de cruce de información. ¿Esto le cuesta a las entidades privadas? ¿Tiene algún valor? Tiene un costo, por supuesto, dependiendo del volumen y la periodicidad con que se hagan las consultas. Encontramos de que conforme a la resolución 302 del año 2013, se establecieron las tarifas con la resolución 188 del 2012 y este año ya se hizo un ajuste y un incremento conforme al IPC, ¿sí? Donde se estableció el valor de las consultas, por supuesto dependiendo de la cantidad de la misma, entre 24 y 45 pesos. Bueno, estamos hablando de costos y vale la pena aclararles que las entidades del sector público pueden acceder de manera gratuita al Archivo Nacional de Identificación ANI y al Sistema de Información de Registro Civil, como ya nos lo comentaban, pero ¿tienen acceso a otras bases de datos de la registraduría, las públicas? Las públicas tendrán acceso al AFIS, ¿sí? Que serían pues todo lo concerniente a las minucias relacionadas con las huellas dactilares de todas las personas, ¿sí? La registraduría viene haciendo un gran esfuerzo, no solamente desde el punto de vista profesional y logístico, sino mucho más importante es el esfuerzo en obtener los recursos económicos para cristalizar esa realidad que pues ha fijado el señor registrador. En este primer semestre del año creemos que podremos hacer realidad este gran sueño, como es poder implementar el servicio de autenticación biométrica para entidades públicas. Vamos a darle paso a nuestro público. Adelante, ¿quién va a preguntar? Mi pregunta es la siguiente: ¿para qué puede servirle a una entidad privada consultar la base de datos de la registraduría? Sí, es muy importante, no solamente para entidades privadas, sino también para entidades públicas.
el determinar la identidad de las personas. Es fundamental certificar si la persona que se presenta a determinado trámite es la persona que dice ser, ¿sí? Con esto nos evitamos y contrarrestamos fraudes, dobles pagos, detrimentos patrimoniales, suplantaciones y una cantidad de situaciones irregulares que se pueden presentar. Claro, ahí el punto clave de esta consulta es la biometría. Sí, la biometría, el sistema de autenticación biométrica. Me da curiosidad algo, ¿por qué a las entidades privadas se les cobra y a las entidades públicas no? No, el plan de desarrollo, la ley 1450 del 2011, nos obligó a la Registraduría Nacional a la gratuidad en la entrega de la información y el acceso a sus bases de datos. En eso quiero ser recalcar esa situación, porque la Registraduría viene entregando de manera gratuita todo el acceso a las bases de datos para entidades públicas. O sea que cualquier entidad pública del país puede hacer un convenio con ustedes y puede obtener esta información de manera gratuita. Cualquier entidad pública sin distinción alguna. Con la ley antitrámites, la Registraduría Nacional realizó algún ajuste a las plataformas tecnológicas para que estas entidades puedan acceder a las bases de datos. La ley antitrámite dio mucha resonancia a todo el sistema de modernización tecnológica de la entidad, lo que asimismo, para estar a la vanguardia de los grandes de la modernización, la Registraduría ha hecho ingentes esfuerzos en establecer nuevos y modernos procedimientos tecnológicos. Claro, usted nos ha hablado pues durante el programa de ciertos convenios y contratos, pero ¿cuál es realmente ese proceso que deben adelantar las entidades para poder acceder a estas bases de datos de la Registraduría? No, la Registraduría, las entidades públicas deben precisamente, si tienen interés, si muestran su interés en acceder a nuestras bases de datos, como lo mencionaba con anterioridad, deben precisamente elevar su solicitud a la Secretaría General de la entidad. Por supuesto, la Secretaría General le da el trámite correspondiente. Pero es una carta, a través de una carta la entidad envía una carta a la Registraduría y dice, ¿o hay algún formulario en especial para que lo puedan hacer? No, un formulario para las entidades privadas. Ajá. ¿Sí? Para las entidades públicas debe haber una especie de reuniones de trabajo, unas reuniones técnicas con las áreas y coordinaciones del área informática y de la Registraduría delegada para la identificación y el registro civil. ¿Sí? En esas reuniones se hacen todos los estudios previos del caso y se determina de qué manera se va a establecer por parte de las áreas técnicas, llámese gerencia informática y Registraduría delegada para la identificación y el registro, se va a hacer la entrega o el suministro de dicha información. Muy bien, vamos a darle paso a nuestro público, adelante. ¿Cuándo es necesario suscribir un convenio o contrato con la Registraduría Nacional para acceder a la base de datos? Sí, muy oportuna tu inquietud. Para las entidades públicas, por supuesto, atendiendo criterios de volumen y de periodicidad, es muy importante que se suscriba. Se hacen el análisis y se valoran los documentos que allega la entidad pública y para así proceder con el convenio interadministrativo. En relación con las entidades de orden privado, particulares, la Registraduría Nacional hace la valoración, hace los estudios previos del caso, debe venir una solicitud, diligenciar un formato debidamente diligenciado con la firma suscrito por el representante legal de la entidad y respaldado por la Cámara de Comercio y por la cédula de ciudadanía del representante legal para que la entidad, ya entiéndase Registraduría Nacional del Estado Civil, haga los análisis del caso y proceda a un procedimiento eminentemente contractual. Claro, usted nos mencionaba ahora que las entidades públicas, todas sin excepción a ninguna, pues tienen acceso o podrían solicitar la posibilidad de tener acceso a las bases de datos. En cuanto a las entidades privadas, ¿hay algunas excepciones o cualquier entidad privada puede hacer el convenio? ¿O tiene que cumplir ciertas reglas o normas que exige la registraduría? No, hay protocolos establecidos en la resolución anteriormente anunciada. La entidad privada debe acogerse a esos requerimientos de orden técnico más que todo,
ceñirse a ello y la entidad, entiéndase Registraduría Nacional del Estado Civil, hace el estudio y el análisis de la información que la entidad privada acompaña o nos allega. ¿A qué término se firman los contratos y convenios con las entidades? A un término máximo conforme a la resolución 6167, a un término máximo de 4 años. ¿Y a partir de cuándo tienen acceso a las bases de datos de la registraduría las entidades públicas y privadas una vez se firman pues, los convenios y se hace toda la gestión adecuada para lograrlo? Pues las respectivas y correspondientes áreas técnicas suscriben con el interesado, suscriben un acta de inicio. Eso ha sido producto de reuniones, de mesas de trabajo, de estudios previos. A partir de la suscripción del acta de inicio, se comienza al suministro de la información. Previamente, el área, la gerencia de informática, entrega lo que se denomina el usuario, donde queda efectivamente habilitado la entidad para acceder a nuestras bases de datos. Claro, estamos hablando de entidades públicas y privadas, pero por ejemplo, ¿una persona natural podría tener acceso a alguna base de datos de la registraduría? Persona natural se le da el mismo tratamiento de una persona privada. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo entra a través de la página web o cómo puede tener esta información? No, la información la requiere precisamente bajo el mismo protocolo de una entidad de derecho privado que hace su solicitud, se le da trámite en la Secretaría General y Oficina Jurídica para el correspondiente contrato y quede habilitado para la suscripción, para la entrega de información. ¿Para cuándo más o menos se calcula que las entidades puedan autenticar y validar la identidad de una persona, pero de manera biométrica? La Registraduría Nacional viene preparando todos los procedimientos tecnológicos para la entrada en operación del servicio de autenticación biométrica. Este servicio de autenticación biométrica en principio será para entidades públicas y se va a realizar a través de un sistema de hosting, ¿sí? Que se realizará con nuestro aliado tecnológico UNE para entrar en operación a más tardar en el primer semestre del año. ¿Y por qué solamente las entidades públicas y las privadas no? No, las entidades privadas sí. Estamos en estos momentos haciendo la reglamentación y estimación de las tarifas y, por supuesto, estableciendo asimismo las condiciones técnicas y legales del caso. Así concluimos el capítulo de hoy. A nuestro panelista, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Mabel, por la invitación. A nuestro público, muchas gracias por habernos acompañado y a nuestros televidentes los esperamos en la próxima emisión de Registra TV, el programa institucional de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Hasta pronto.